¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido una semana más y bienvenida una semana más aquí a conversar sobre temas de actualidad nacional e internacional en Sobre la Mesa. Hola, Luis Emilio. Hola, Natalia. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos allá en casa. El desarrollo de obra vial es uno de los principales retos del país en materia de competitividad. En la década de los 90 se abre a la participación privada del desarrollo de obra pública estratégica mediante la modalidad de concesión, bajo la premisa de que el Estado carece del conocimiento y los recursos para su adecuado desarrollo. También se indicó que es preferible que el Estado se aboque a la atención de programas sociales y de salud antes de desviar sus escasos recursos a la atención de este componente de la competitividad país. Sin embargo, la aplicación de la concesión no ha estado exenta de la polémica, ¿verdad, Luis Emilio? Ciertamente, Natalia. Y es que el país ya cuenta con un expediente amplio en el que se incluyen incumplimientos contractuales, aumento de costos, oposición ciudadana, así como la sensación de que hay prácticas incorrectas, muchas veces pensadas incluso fuera de ley, en la gestión. La reciente y fallida concesión de la ruta San José-San Ramón vuelve a despertar esta discusión que hoy colocamos sobre la mesa. Concesiones en Costa Rica, una ruta hacia el desarrollo. Nuestro programa esta semana, Sobre la Mesa. La Ley General de Concesión de Obra Pública fue promulgada en 1994, pero tomó fuerza 4 años después, con la aprobación de una reforma legal en 1998. Es ahí donde nace el programa de concesiones en el país, cuya premisa fue permitir un desarrollo más expedito de la infraestructura nacional, bajo la Ley número 7404, constituida por 44 artículos. 15 años después de esa promulgación, el Consejo Nacional de Concesiones ha logrado 4 contratos de concesión, refrendados por la Contraloría General de la República. Ninguno de ellos sin escapar de procesos en tribunales contencioso-administrativos, comisiones legislativas investigadoras o múltiples críticas, denuncias y manifestaciones en contra por parte de la ciudadanía en general. Por ejemplo, la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en su proceso de remodelación, otorgado en concesión, la Contraloría informó que la administración ejerció un control débil y no hubo informes anuales, por lo que los objetivos planteados en la concesión podrían no haberse cumplido. Otra muestra, la carretera San José Caldera, la que se desarrolló sin un órgano fiscalizador a lo largo del proyecto. La Contralora General de la República se vuelve a pronunciar y señala las fallas de supervisión, fiscalización y control de ese contrato. En la costa caribeña, la terminal de contenedores de Moín no escapa de las críticas. Como ilustración, el Sindicato de Trabajadores de Habdeba se ha tirado a las calles y ha declarado huelgas en múltiples ocasiones para presionar al gobierno en contra de esta concesión. Consideramos que el Estado tiene la obligación de asumir la construcción de obra pública, que la ley de concesiones ha sido un mecanismo para que se den actos de corrupción, que se den también actos donde sean donde estén nada más representados los intereses de ciertos sectores económicos de este país. ¿Y qué decir de la mediática, actual y resonada concesión del corredor vial San José-San Ramón? Concesión que, por la paz social del país, fue recientemente finiquitada por la Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Que en resguardo de los más altos intereses nacionales, he tomado la decisión de poner fin a la concesión de la carretera San José-San Ramón. Esta decisión se basa esencialmente
en mi responsabilidad de garantizar la paz social de nuestro país y en la urgencia de seguir buscando opciones que nos permitan ampliar y renovar esa ruta debido a los riesgos que la misma evidencia para quienes la transitan. Ante las experiencias que han tenido ya los costarricenses frente a la figura de la concesión y la aparente incapacidad del Estado para manejarlas, ¿tiene futuro este sistema? ¿Puede el país mantener la fiscalización en diferentes etapas del proceso de concesión? ¿Tiene el Consejo Nacional de Concesiones la madurez técnica para el manejo de estos procesos sin que esto implique perjuicios al país? ¿Cómo manejar a los diferentes actores involucrados? ¿Cómo no seguir padeciendo por la inadecuada planificación de los políticos de turno? Estos y otros cuestionamientos serán presentados para su análisis sobre la mesa, bajo el tema de concesiones e infraestructura en Costa Rica. Sin duda un tema de gran actualidad y mucha polémica, este de las concesiones, y vamos entonces de lleno a analizarlo en la primera parte de Sobre la Mesa con la entrevista de hoy. Hoy tenemos a dos invitados, los caballeros Ronald Flores, a mi derecha, exdirector de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también ingeniero civil, y don Luis Antonio Barrantes, él es alcalde de Valverde Vega, más conocido como Sarchí, y también es economista. Bienvenidos ambos a Sobre la Mesa y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pareciera que entonces, después del reportaje que acabamos de ver, que prepararon nuestros compañeros de producción, concesión se ha vuelto casi que una mala palabra en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando para que esto suceda, don Luis Antonio? Bueno, primero que todo, buenas noches. Gracias por la invitación. A mí me parece que el tema debe ser analizado en un entorno general. Ver la figura de la concesión de obra pública en este país mala, solo por ser mala, me parece que es un error. Cuando la ley se genera, inclusive cuando la ley se reforma, este servidor fue parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios cuando en aquel tiempo lo presidía doña Silvia Charpentier, pues el espíritu es buscar una figura alterna en un Estado que tiene problemas serios financieros, un problema serio de recursos frescos que pueda ejecutar obras por las mismas instituciones y por sus propios medios, y pues buscar una figura que ha funcionado en otras partes del mundo, países de Sudamérica como Chile, Colombia, el mismo Brasil, España, han hecho de esta figura muy potable para construir no solo caminos, sino infraestructura general en esas comunidades y que los ciudadanos puedan disfrutar de los beneficios y por supuesto sea un motor de desarrollo de las comunidades. Don Ronald, nada más como para ver si usted está de acuerdo con esta precisión, ¿es el modelo por sí solo malo o hay problemas en la ejecución del mismo? Yo pienso que hay dos factores relevantes en esto. El primero, la ley. La ley, para mí, y su reforma carece de muchas, o tiene muchísimas deficiencias, ¿verdad?, que habría que arreglar para saber si se puede llegar a una ley aceptable, ¿verdad? Y en segundo lugar, una característica técnica. Nuestro país es un país pequeño, ¿verdad?, donde una concesión para un pequeño tramo de carretera con un bajo volumen de tránsito, que en otros países estos volúmenes de tránsito superan en mucho lo que tenemos en Costa Rica, me parece que no lo hace atractivo a una figura de concesión. No obstante, sí, digamos, el instrumento es válido a nivel de mercado. Lo que pasa es que es el más caro también. Hay otras formas de hacer obra pública, como puede ser los fideicomisos, los bancos prestatarios internacionales, etcétera. Hay otras formas. La concesión se había visto como algo casi único para hacer el desarrollo de la obra pública y ese es un concepto que está totalmente errado. ¿Qué nos lleva como país a que optemos por este modelo y eso qué ha representado? Sobre todo a nivel de capacidades para nuestro país. Bueno, eso representa, digamos, ¿qué nos lleva? Lo que nos ha llevado es que los legisladores, ¿verdad?, han impulsado un proyecto que, si bien puede ser que en algunos países, y son contadas las historias, ¿verdad?, de concesión, digamos, aceptables, ¿verdad?, se puso de moda. Y entonces quisimos seguir esa moda, ¿verdad?, sin tal vez ver las condiciones económico-financieras y sociales que tiene el país. Entonces se toma una ley, ¿verdad?, que
que además está muy deformada por su carácter de verla como un instrumento prácticamente financiero, económico, ¿verdad? Y no con un carácter social, ¿verdad? Y se trata de imponer a otras formas de poder hacer obra pública. Entonces, para mí ese es el error de inicio y que se prueba con esto que acaba de pasar con la concesión San José-San Ramón. Don Luis Antonio, ¿concuerda usted con que el problema es la ley y su reforma o hay algún otro problema que esté afectando en este momento? A ver, yo creo que la ley tiene que reformarse, tiene que mejorarse. Hay otras figuras anexas que no tienen que ver ya con la concesión, ejemplo la ley de expropiaciones, sea la figura de concesión, sea el Estado que lo vaya a hacer, en este país es casi imposible poder ejecutar una obra en un tiempo corto, porque simplemente si hay una familia o una empresa o un dueño de una propiedad que no quiere venderla bajo el valor que se le da al mercado, durará 3, 4, 5 años luchando en un juzgado y al final pues el que afecta es el país. Entonces ahí ya no es la figura de la concesión, la figura de la Contraloría, la figura de la tramitología de este país, el modelo de desarrollo como tal que hemos venido nosotros empujando y al final todo es recursos. El Estado costarricense hoy, y basta ver la Comisión de Asuntos Hacendarios donde pasa el presupuesto nacional, ya Costa Rica no logra financiar sus ingresos corrientes con los gastos corrientes con ingresos corrientes. Ya hoy Costa Rica acude a créditos para poder pagar los gastos corrientes y eso es serio. Y es un tema de análisis. Y por supuesto, como dice don Ronald, la concesión no es la única figura, que hay otras figuras. Puede ser empréstitos, puede ser el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, puede ser fideicomisos, puede ser el que queramos. El problema es que por encima de la figura de concesión, por encima de la figura del MOB o el CONAVE o cualquier institución, es que este país tiene que hacer un reparo y un alto en el camino, decir realmente por dónde queremos caminar, por dónde queremos nosotros transitar, porque al final el problema de la concesión de San Ramón, pues sí, el gobierno lo paraliza, habrán consecuencias y demás, pero la consecuencia más fuerte es que la zona de Occidente, un motor de desarrollo importantísimo para este país en la generación de empleo, en la dinamización de la economía, va a estar estancado. Y Dios quiera que no un puente como el puente de Virilla, como el Rafael Iglesias, colapse, porque simplemente su vida útil ya está agotada o agotándose, y que los únicos afectados serán los ciudadanos de esa región, los empresarios, las familias, en fin, todas estas cosas. Por eso me parece que es importante revisar la figura de concesión, me parece que es importante revisar muy bien la Contraloría de la República y su ley orgánica, inclusive la figura del refrendo, porque Don también Luis es un tema Antonio, interesante en eso. Sin embargo, usted participó en la reforma de esa ley. ¿Qué pasó? Porque no quedó como se esperaba. Por ejemplo, el tema de la cesión de los contratos. ¿Por qué se dejó eso abierto si ha sido un tema de los más criticados? Sí, yo creo que la figura de cesión, primero que ninguna ley es perfecta. Evidentemente todas las leyes son ajustadas y Costa Rica ha tenido pues experiencias, no solo esta. Yo me recuerdo la ley de tránsito que yo la voté en contra en su momento y fue una ley que tuvo que reformarse 3, 4 veces. Esa mala praxis del legislador de legislar por legislar rápido me parece que es muy peligroso, o al son de la prensa. Es un tema que tiene que revisarse por el perfil del diputado, el análisis de las leyes o la presión que genera la opinión pública a través de los medios de comunicación. La cesión, me parece que en esta figura se desvirtuó lo que se buscaba en una cesión. Una cosa es que yo contrate a un arquitecto para que me haga una casa a través de una figura como la concesión y de camino el arquitecto le dé una enfermedad terminal o alguna y para salvar la obra existe la figura de la cesión. Es que aquí hay que analizar el entorno de esta figura que me parece que se desvirtuó. Aquí, cuando una empresa falló, cuando esta obra estaba concesionada en su momento, y lo lógico era iniciar con un proceso nuevo, con un proceso pues totalmente transparente, se hicieron cosas que de pronto, por buena intención o mala intención, lo que fuese, se desvirtúa la figura y el afectado es el país, con algo más grave, con la figura de la concesión de la ruta hacia Caldera. Y con esta nueva figura podríamos estar condenando al país a nunca utilizar más esta figura. Así es. Me parece que ese es el peor error y no es por defender la figura de la concesión, sino que es un instrumento válido. Como decía don Ronald, puede hacer que haya otros instrumentos que tenemos que utilizar como país, pero tenemos que tener claridad que este país, el nivel de endeudamiento es muy alto. Costa Rica tiene un nivel de endeudamiento ya serio. Desde que estaba yo en la Asamblea Legislativa nosotros analizamos este tema, el tema de las instituciones, el MOB. Mire, con trabajo nos presta una vagoneta a las municipalidades para ver si podemos aclarar un poco el lastre de asfalto. El CONAVI, que es una institución que hay que analizar seriamente, la misma figura, los notables decían que tiene que refundirse o al MOB o otra institución.
En fin, es un tema muy serio. La ley 8114, Sí. que es la que distribuye los recursos para los caminos vecinales, también tiene que reformarse. Es ahí, en ese entorno, que el país tiene que reinventarse y realmente dejar de dar palos de ciego, sino buscar una hoja de ruta. ¿Cuáles Bien. son esas figuras que vamos a utilizar para construir? Tenemos que ir a una pausa. Más adelante vamos a seguir hablando sobre otros problemas que se ha señalado que tiene esta ley de concesiones en Costa Rica, y también sobre el tema del MOPT, de las verdaderas capacidades del MOPT, y tal vez lo vamos a conversar con don Ronald, que estuvo por ahí, sabe cómo está la situación. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos a conversar sobre la mesa. Regresamos a seguir conversando sobre la mesa del tema de concesiones en Costa Rica. Hoy con don Ronald Flores, exdirector de planificación del MOPT, y don Luis Antonio Barrantes, alcalde de Valverde Vega. Don Ronald, usted ha sido muy crítico de todo el tema de la ley de concesiones. Cuéntenos qué otras deficiencias, aparte de las que ya mencionamos, nota usted que tiene la ley. Bueno, yo quería referirme también, para seguir con el tema, es una de las más delicadas para mí, es la falta de fiscalización de músculo que tiene que tener la institucionalidad costarricense, ¿verdad? Que fue debilitado el MOP al ser desagregado en una serie de consejos, ¿verdad? Desde hace unos años. Antes el MOP tenía más capacidad, no estoy diciendo que volvamos al MOP que construía, porque para eso está la empresa privada, pero sí tiene que haber un ente fiscalizador muy fuerte, y ahí esa fiscalización es débil en todos los consejos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tipo de controles ejerce el Estado? O por lo menos en el caso de las carreteras, ¿qué tipo de controles ejerce el MOP? Hay algunas fiscalizaciones que son no pueden ser privatizadas, es decir, no lo puede hacer el privado. Hay una figura que se llama supervisión, eso sí lo puede hacer una entidad privada, ¿verdad? Contratada específicamente para eso, pero la fiscalización es garantizar a los costarricenses que la obra o los servicios concesionados o contratados o la figura que se use, ¿verdad?, están realmente son adecuados al contrato, y este se va cumpliendo por las etapas adecuadamente hasta que termina una obra bien hecha, entregada, etcétera, ¿verdad? Y aquí la fiscalización sigue siendo para mí uno de los problemas más débiles que tiene la institucionalidad, y que la ley le pone esa, precisamente en la reforma que hicieron ustedes, don Luis Antonio, ustedes metieron la figura de la fiscalización precisamente para promover eso, pero en la práctica no se da porque no hay suficiente presupuesto para alimentar esa fiscalización. Es que tal vez ese es el tema central. A ver, para poder usar la figura de concesión de obra pública, tiene que haber un Consejo Nacional de Concesión de Obra Pública consolidado, con todas sus herramientas, con todo su recurso humano y por supuesto los recursos económicos. Y desde ahí nace la realidad. Hoy la figura del Consejo Nacional de Concesión es pequeño, don Ronald sabe mucho más que yo de esto, es un órgano que no tiene la fortaleza que debe tener, y es una realidad. Y usted no puede hacer una concesión con toda la dimensión de esta obra de San Ramón, que San José de Caldera, San José de San Ramón, que es importante, que ya son recursos pues bastante importantes, más de 500 millones de dólares, con una figura que no nace con la fuerza correspondiente y la supervisión correspondiente. Uno se fija aquí en Caldera, si mal no me ubico, después de 100 metros de un peaje de saturación de vehículos, la misma ley establece el contrato de que se da vía libre por la misma situación de congestión. ¿Está preparado el Consejo Nacional de Concesión para darle esa supervisión y esa regulación y esa garantía al Estado costarricense? Y es donde, por supuesto, me parece que tiene que reinventarse esta figura junto con otras, y con base en eso construir el modelo de desarrollo. Bien, ¿qué otros problemas tiene la ley? El otro problema grave que veo yo es esa que es muy laxa la ley. O sea, estamos jugando de neoliberales con leyes paternalistas. Y a eso me refiero, que me parece que es la peor combinación que usted puede lograr, ¿verdad? Porque la figura de la concesión es la más cara, ¿verdad?
porque el riesgo que asume supuestamente el concesionario es muy alto. Entonces los riesgos deberían de ir en esa misma magnitud. No obstante, aquí, ¿verdad?, en este país se les da demanda mínima garantizada, es decir, un número de vehículos por año para que el concesionario no tenga, digamos, ese riesgo sobre las espaldas, ¿verdad?, que es el principal. Entonces, ¿quién lo asume? El Estado. ¿Y qué pasa? Que si las tarifas de los peajes van aumentando, como se indexan doblemente de la devaluación del dólar con relación a las monedas internacionales y del colón con relación al dólar, ¿verdad?, ese peaje va para arriba. Entonces llega el momento en que hay gente, por elasticidad de la demanda, y los economistas lo saben, ¿verdad?, que no va a poder usar esa vía. Entonces al concesionario, ¿qué le pasa? Le queda perfecto. O sea, le queda perfecto porque pasan menos vehículos, le tiene que dar menos mantenimiento, entonces a la superficie de rodamiento y a la carretera en sí, y además de eso no deja de percibir porque el Estado le garantizó un número mínimo de vehículos que pasen por ahí, entonces nunca pierde. Es decir, el riesgo lo está arrastrando sobre todo el Estado a través de este pecado que mantiene la ley, ¿verdad?, que en otros países no es así. ¿Cómo es en otros países? En otros países es más rígido y el concesionario, si incumple, en primer lugar, se le rescinde en forma inmediata. La ley nuestra no pone un límite a la administración, ¿verdad?, para que rescinda un contrato que no está cumpliéndose, ¿verdad?, por un lado, y además este tipo de garantías, ¿verdad?, no se dan en una forma tan laxa como la que acabo de mencionar. Don Luis Antonio, parecieran estos portillos bastante grandes, ¿verdad?, en la ley y en su modificación. Claro, pero es lo que he insistido, me parece que es un tema más general del país. Los mismos portillos tenemos hoy en la figura de la contratación administrativa de este país, una figura que es rígida, que es complicada. En la administración pública hay tiempos largos, hay una Contraloría que mira hacia afuera y no mira hacia adentro. En fin, yo creo que ese tema es de análisis y de mucho repaso, y con base en eso se debe construir. Me parece que las regulaciones o las reformas a la ley se pueden sentar, los diputados analizarlas y pueden cambiarlas. Pero a pesar de que cambien la figura de la ley de concesión de obra pública y le puedan hacer menos tolerante, más fuerte en sus sanciones o decisiones, seguirá siendo un entorno del país en general que, si no se cambia, estaremos destinados a seguir teniendo carreteras de tercer nivel, escuelas de quinto nivel y centros educativos, aeropuertos y demás. Y lo que pasa es que cada día estamos socavando más la credibilidad institucional del país en todas las figuras. Y en este momento, yo no sé cuál presidente o presidenta futuro tendrá la valentía de usar una figura de estas con las experiencias que hemos tenido. Claro. Y estamos satanizando una figura que puede ser válida, como otras más, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí donde está la ciencia y el análisis que tiene que tenerse en este momento de repaso y hacer un alto en el camino como país. De poco sirve estar viendo cada día cómo estamos socavando el país. Cuando no es la famosa trocha allá en la zona fronteriza, es las cunetas en Limón, en fin, el CONAVI pierde credibilidad, la figura de concesión pierde credibilidad, y les soy sincero, a mí me preocupa mucho ver hoy como alcalde que nosotros no tenemos la capacidad de respuesta en los 81 cantones para poder reparar, ni siquiera mantener básicamente los caminos de lastre y asfalto y tapar huecos, y mucho menos el Estado para hacer las arterias principales como son estas que estamos hablando. Bien, ya para ir terminando, nos queda poco menos de un minuto. ¿Qué reformas tendríamos que hacer para que este modelo funcione eficazmente? Bueno, dentro de las reformas, todo lo que mencioné, ¿verdad? Además, me parece que hay una parte importante, que es que el Consejo Nacional de Concesiones debe ser una entidad especializada en buscar un mercado de concesiones, pero no es un ente especializado en materia técnica, ¿verdad? Entonces, eso debe quedar muy claro, ¿verdad? Y no se le debe permitir al Consejo más que hacer las consultas a las entidades que especializadas y correspondientes en esto, y no tratar de hacer el proyecto por ellos mismos. Don Luis Antonio, ¿seguirán ustedes los alcaldes reuniéndose con doña Laura? ¿Qué ha pasado con eso? No, nosotros tratamos de colaborar cuando se nos pide una opinión, ser voceros de las comunidades, la persona más cercana a los pueblos son los alcaldes y alcaldesas. Llevamos nuestro mensaje en su momento de preocupación de que este era un tema que ya se ha perdido más en la razón que en la moción,
y bueno, tratamos de expresarle a la presidenta que esto no tenía mucha lógica en este momento y que había que hacer un alto. Por supuesto que nos preocupa como región. Yo soy el presidente de la Federación de las Municipalidades de Occidente. Somos 11 municipalidades agremiadas que nos afecta. Valverde Vega, Sachí, es el único cantón de Costa Rica que ingresa usted por una vía de un puente y sale por una vía de un puente, ya sea el río Sachí, que divide Grecia y Sachí, o el río Colorado. No tenemos ningún acceso directo a la autopista. Cada día nos vemos más perjudicados con este tipo de situaciones. Tenemos lugares preciosos como el Bajo del Toro Amarillo, la zona alta de Alfaro Ruiz, la zona alta de Volcán Poás, pero requerimos esta arteria en sus condiciones mejoradas. Y para eso tenemos que seguir aportando. Me parece que aquí el tema es ver cómo construimos todos el cómo. Y ese cómo tiene que verse en los próximos meses, en el próximo tiempo, porque cada día nos veremos en desventaja a nivel nacional. Bien, y lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando. Tenemos que terminar aquí el bloque de la entrevista y quedan muchísimos temas para debatir en el análisis que será nuestro siguiente segmento. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el tema de las concesiones y en particular con el de la ruta San José-San Ramón, que probablemente lo sabremos una vez que se vaya el presidente Obama de nuestro país, ¿verdad? Les agradezco a ambos su presencia aquí en Sobre la Mesa el día de hoy y vamos a ir a una pausa, ya volvemos al bloque de análisis. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sobre la Mesa el día de hoy conversando, respondiendo a la pregunta si las concesiones en Costa Rica son efectivamente una ruta hacia el desarrollo. Les recuerdo que pueden seguirnos mediante nuestras redes sociales y bueno, para profundizar en el análisis, como es de costumbre, el día de hoy nos acompañan dos profesores universitarios. En primera instancia, don Leiner Vargas, quien es doctor en Economía, investigador del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Y nos acompaña también don Pablo Barahona, quien es máster, abogado litigante y profesor de la Universidad de Costa Rica. Con los dos vamos a aclarar varias cositas que yo creo que quedaron en el aire o recuperando el nombre del programa Sobre la Mesa. Tal vez, don Leiner, me gustaría que me diera una reacción general de la primera parte del programa. ¿Cuáles son sus principales apreciaciones? Bueno, yo creo que coincidimos en que las carreteras, y en particular esta carretera que está en el tapete o sobre la mesa en esta discusión, es absolutamente necesaria. Es en realidad, de alguna manera, una vena, una arteria de un ecosistema social y económico muy importante, que además se articula con la carretera a San Carlos y que forma parte, digamos, de una interconexión vital para la competitividad, para poder trasladar y trasladarse tanto bienes como personas en este círculo de Occidente, y que si se integra además a San Carlos, forma parte, digamos, de un núcleo muy fuerte de competitividad del país. Quizá por eso vemos que la consigna del Foro de Occidente, que fue la manifestación ciudadana contraria en este caso al proyecto, decía carretera sí, concesión no. Sí, exactamente. Eso es uno de los temas más importantes, y de alguna manera el país no puede esperar otros 20 años a tener una solución alternativa. Es decir, si bien es cierto, la presidenta nos ha dicho, y como correctamente se ha analizado previamente, la concesión en este caso no va, hay que encontrar como país una solución que no puede tardar, que tiene que ser urgente, porque además hay situaciones de emergencia, ya lo denunciaba el señor alcalde, hay puentes que están en condición muy deplorable, y es absolutamente necesario, para darle un respiro además a la región metropolitana, a toda esta parte de la ciudad, tener una vía a Occidente en muy buen estado. Se justifica completamente el tema de la
la necesidad de implementarle algunas mejoras a la carretera. Don Pablo, su reacción inicial sobre la entrevista que acabamos de tener? Sí, yo quisiera sobre todo agregar que aquí tenemos un problema particularmente de filosofía política. Yo sí me separaría un poco en el sentido de que la discusión se ha limitado sobre todo a que es un problema de leyes. Aquí es un problema sobre todo de manejo de poder, es decir, en términos de control del poder público en este país sobran leyes. Si tenemos una Contraloría General de la República, estamos hablando más o menos de 500 funcionarios muy bien capacitados, de una Contralora General de la República que tiene además inmunidad y que es auxiliar nada más ni menos que el primer poder de la República y que tiene capacidades, yo diría, exorbitantes para controlar como cabeza del sistema de control en este país, para controlar entre otras cosas, para controlarlo prácticamente todo lo que es manejo de fondos públicos y cuál es la preocupación y el erario público. Y en ese sentido yo diría que no se trata tanto aquí de modificar leyes, si bien es cierto la Contraloría está abrumada, revisando un montón de pesetas, poniéndose a majar hormigas mientras los elefantes pasan atrás, y creo que eso políticamente ha sido una estrategia para distraerla. Lo importante, ciertamente es un problema de liderazgo político principalmente, porque si no se han fiscalizado las cosas es porque no se quiere. Yo pongo un ejemplo puntual. En este país no hay claridad y es la investigación periodística, no el buen control político el que está denotando eso, ni tampoco el trabajo de las auditorías, ni de la Contraloría General de la República. No hay un buen control, por ejemplo, de los peajes y de la ejecución del contrato de la autopista San José Caldera, por ejemplo. No existe un control, no sabemos qué está pasando ahí, y eso es fundamental para saber en cuánto tiempo, por ejemplo, el inversionista va a recuperar su inversión. ¿Por qué no se ha hecho? Simplemente porque no hay decisión política, y no creo que no haya conciencia, sino simple y sencillamente porque en este país, por eso hay un problema de filosofía del poder, se ha intentado la concesión de obra pública desde una filosofía muy minimalista, que es la filosofía del Estado limitado a la mínima intervención. Bueno, sobre eso se dice que el modelo de concesión de obra pública, una voz muy crítica lo que podría estar mencionando, que es el paso de un Estado ejecutor a un Estado a partir de estas debilidades fiscalizadoras, administrador de contratos. ¿Podríamos hacer una afirmación o coincidir con esta afirmación, don Leiner? Yo tengo la sensación y coincido con la apreciación de que no es solo leyes, o sea, tal vez haya que hacer algún ajuste menor a la ley. Es un tema de que el Estado costarricense perdió capacidades muy fuertes en materia de hacer cosas, y ahora tal vez ya no vale la pena regresar en instituciones como el MOP a hacer las cosas desde el MOP, por lo menos las cosas grandes, pero no ha logrado pasar esa barrera de un Estado que hacía cosas a un Estado que es fuerte regulando y fiscalizando cosas. Y esto tiene que ver con lo que decía el colega de el trabajo de la Contraloría General de la República, de instituciones como la ARECEP y del propio Consejo Nacional de Concesiones. Es que en esta concesión habían cosas absolutamente ridículas, ¿verdad? Tan claras que hasta, digamos, mis tías allá en Grecia entendían cuando se le decía, mire, es que si usted calcula cuánto va a pagar a lo largo de un año, a lo largo de 30 años, pues obviamente era absolutamente exorbitante la cantidad de recursos, y eso se entendía, y el pueblo y la ciudadanía lo entendió en Occidente. Los que vivimos en Occidente entendíamos muy claro que ahí había gato encerrado, y en este contexto, instituciones con 500 empleados como la Contraloría General de la República, con especialistas en materia de finanzas, economía, leyes, etcétera, no tuvieron el ojo para ver esa situación. Y por supuesto que a uno le empieza a operar una cosa que en Costa Rica está muy de moda, que es el sospechómetro de la ciudadanía. Antes de pasar con el tema del sospechómetro, nada más decir, en el panel anterior se decía de la necesidad de fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones, ¿verdad? Que ciertamente es una instancia crucial en el desarrollo de este tipo de obras, pero revisando, precisamente preparándonos un poco para este programa, revisamos algunos informes legislativos, y cuando revisamos el de la concesión a Caldera nos encontramos que el Consejo Nacional de Concesiones, al menos al 2008, contaba con 36 plazas, 50% de ellas interinas, y solo 4 personas contaban con formación académica con especialidad técnica en ingeniería civil, industrial o económica. Entonces hay como, que hay debilidades de debilidades, pero, eso lo pongo como una cuñeta. ¿Qué significa entonces? Nos podríamos estar preguntando qué es lo que posibilita que se den estas condiciones tan, podríamos decir,
ventajosas para la empresa, pero de pronto tan perjudiciales para el Estado. ¿Se trata de la elaboración de los contratos? ¿Se trata de la fiscalización? ¿De qué es de lo que se trata, don Pablo? Yo regreso, y perdón que lo diga desde mi condición de abogado, y no solo abogado académico, sino de abogado litigante, habiendo sido parte incluso de esa institución que tanto admiro, que es la Contraloría General de la República. Yo pienso que acá hay una intención del poder político, desde luego, de no cuidar lo que más hay que cuidar, que es el erario público. Y yo añadiría además, porque acá los ciudadanos nos hemos liberado y nos hemos acostumbrado a sentirnos bien sintiéndonos mal con la política. De alguna manera los políticos tienen la culpa de todos nuestros males, y ahora resulta que entonces esta carretera que se pretendía concesionar pues se tenía muy malas intenciones. En el fondo nada se ha aprobado, pero todo se ha sugerido. Pienso yo que a veces también con muchísima vamos a ver, irresponsabilidad o arrojo, incluso para defender ahí un poco el principio de inocencia hasta el momento. Pero hay una quinta pata al gato que aquí no está funcionando, y es que tenemos una ciudadanía ausente. Es decir, esto se paró gracias a que los ciudadanos de Occidente, que decía yo hace unas semanas atrás en otro foro, no son ciudadanos comunes y corrientes, son ciudadanos normalmente bien informados. Recordemos que Occidente ha parido personas excelsas, digamos, de la historia costarricense, y ciertamente gracias a ello, gracias a un trabajo responsable de la ciudadanía, acompañada por medios de comunicación que podríamos decir que es un reflejo de esa ciudadanía vigilante, esto se paró. Pero eso no pasa siempre, de hecho pasa en la menor cantidad de los casos. En condiciones excepcionales. Sí, la carretera de la carretera Caldera también, recordemos que hubo un grupo, pero minúsculo, que no estuvo tan bien articulado, que no tuvo tanta resonancia, que eran los ciudadanos de Ciudad Colón. Si no me equivoco, que al final incluso bloquearon por unas semanitas los peajes, pero no se les dio tanta pelota, y los mismos conciudadanos de esa localidad no le dieron tanta pelota. Entonces yo creo que aquí es importante rescatar. Yo no quisiera que se le cargue la mano nada más a los que se meten, a los que se aventuran, a los que se implican en la política en este país y en los puestos públicos, porque ciertamente hay mucha gente señalando, pero que tiene una gran responsabilidad. Y yo quiero decir que porque el control... en este país, perdón, se critica al que no hace, pero también al que hace, desde la función pública. Se dan ambas, claro, hay críticas en ambas vertientes. Claro, pero vea usted que los argumentos que daba este foro de Occidente, que no eran, y más bien se cuidaron mucho de no estar infiltrados por diputados o exdiputados, incluso dijeron no queremos alcaldes metidos en la mesa negociando por nosotros, y lo dijeron expresamente. Estos ciudadanos incluso hicieron el trabajo de la Contraloría, es decir, pusieron en evidencia la propia Contraloría. O sea, que el control administrativo tenía algunas deficiencias, en consecuencia emerge el control social. Y es algo muy importante, bueno, para los que tenemos un poquito de investigación sobre esto, he escrito un par de artículos en la prensa y documentado algunas de las fallas de este contrato. Sabemos que el Foro de Occidente tenía, en términos del plan B, del plan C, del plan D, una serie de condiciones técnicas para llevar el contrato hasta las últimas condiciones, o sea, hasta las últimas consecuencias. Es decir, que la presidenta lo detuvo en un momento X, pero si esto hubiese durado 2 meses más, el Foro de Occidente tenía competencias, ciudadanos, abogados, economistas, ingenieros dispuestos a ponerse detrás de los detalles de ese contrato. Y a mí me parece que esto es importante. Es decir, quizás en Costa Rica estamos viviendo el renacer de una ciudadanía mucho más activa de cara a los temas nacionales. Y la pregunta que uno se hace es, si esa misma energía que se pone para evitar la concesión, se va a poner, y espero yo que se ponga, en buscar la solución, porque al final de cuentas los ciudadanos de Occidente seguimos y siguen teniendo un problema serio, que es una vía no construida. Bueno, búsqueda de soluciones, hablemos de eso después de la pausa. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Estamos en Sobre la Mesa, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy conversando sobre concesiones en Costa Rica, si son efectivamente una ruta para el desarrollo. En esta mesa nos acompañan en el análisis don Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, y don Pablo Barahona, abogado de la Universidad de Costa Rica. Yo quisiera que habláramos un poco sobre el tema de los contratos. Nosotros encontramos que los contratos en este caso
todo lo pueden, por decirlo así, o generan condiciones, como se ha mencionado, favorables en este caso para el inversionista y de pronto no tan favorables para el Estado. Por ejemplo, encontramos demandas mínimas garantizadas, como se mencionó en el apartado anterior, que es, para que ustedes en casa comprendan, tiene que ver con asegurar un flujo vehicular mínimo. Si ese flujo vehicular mínimo pues, no se garantiza, el Estado responde. Pero a la misma vez tenemos un proyecto con una rentabilidad del 14%. Pero también encontramos que existe la figura de cesión de contrato, que es decir, yo opto por una concesión y a la vuelta del camino perfectamente puedo cederla, venderla. Además encontramos también la existencia de desfases entre el momento en el que se concibe la obra y el momento en que ésta se ejecuta. Entonces se hablan de aquellos planes de 30 años, un desfase de 30 años en los planes. Entonces, no sé, estamos armando un cuadro bastante complicado que a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a entender las claves precisamente de este, en términos coloquiales, muñequito que estamos armando acá, don Leiner. Déjeme ponerle el tema financiero, que es donde tengo alguna ventaja, digamos, de trabajo. En el caso de la tasa de rentabilidad y del modelo asociado con el famoso KPM, el modelo que captura la rentabilidad del ejercicio de la concesión, simplemente actualizándolo a las condiciones que tenía el momento de la transferencia del contrato entre una compañía y otra, nos da un sobreprecio de cerca de un 40%. Y este sobreprecio es resultado de un proceso donde no se le consulta a ARECEP la actualización del modelo que se había negociado en el 2002. Entonces, en realidad ahí es donde uno empieza a ver una pieza financiera que no suma. Porque si se hubiese hecho la tarea correcta y se hubiese actualizado el modelo de la forma en cómo estaba, probablemente las tarifas hubiesen sido hasta un 50% inferiores. Y además, como si eso fuera poco, no se definió que si se pagaba la carretera en el periodo de menos de 30 años, la empresa tenía que salir y, obviamente, ¿verdad?, hacer mejoras para poder seguir cobrando los peajes. En este caso, bien por el contrario, el contrato permitía incluso prorrogarla 20 años más. Claro, pero además estábamos en una situación para la empresa, obviamente, de ganar, porque la empresa podría seguir cobrando el peaje sin hacerle mejoras adicionales a la carretera, porque no había una cláusula que sí existe en el caso de la carretera a Caldera, de que en el momento en el que se termina de pagar la carretera, el concesionario tiene que garantizar mejoras adicionales o adiciones a la obra para poder seguir cobrando los peajes. O sea, aquí yo siento, sin querer hacer acusaciones ligeras, siento que había un sobreprecio, digamos, financiero, y que había una intencionalidad de crear realmente un mega negocio en ese mecanismo. Y entonces, por supuesto que el peaje resulta ser absolutamente inviable para comunidades que, a pesar de ser de clase media y media baja, en el caso de Occidente, son regiones que no pueden pagar esa magnitud. Pero eso no significa que no puedan pagar un peaje razonable, que no puedan construirse una carretera con peajes a San Ramón. Es decir, estamos ante una situación en donde probablemente Occidente es una de las regiones del país que tienen la potencialidad de pagar una carretera. Sí, tal vez no en modalidad de concesión. Es parte de las opciones que se tendrán que conocer. Don Pablo, el tema de los contratos, ¿cuál es su valoración? Sí, yo diría, yo partiría de la base que los contratos son ley entre las partes, según un principio bastante antiguo. Los alemanes tienen un dicho que en esto es bastante leccionador y suelen decir que hay dos cosas que es mejor no saber cómo se hacen. Una son las salchichas y las otras son las leyes. Y yo diría que las encuestas tampoco, pero eso es enano de otro cuento. Y definitivamente en este caso tal vez no sería muy bueno saber, o por lo menos no muy alegre saber cómo fue que se configuró y se reconfiguró este contrato. Yo quiero, sin embargo, no apuntarme a la teoría de la confabulación, en donde aquí hay un montón de funcionarios públicos pirañosos que se suman a una corruptela ya consumada, que cuando me la demuestre en un tribunal penal, yo me sumaré a esa crítica. Que además, perdón por la interrupción, es inconveniente porque desnaturalizaría
la misma modalidad de concesión, ¿verdad? Asociar ambas. Sí, y el régimen republicano en esencia, porque cuando aquí todos somos culpables, se muestre lo contrario, entonces empieza a pasar aquí una fuga de cerebros que, a los que nos afecta son los mismos ciudadanos porque nadie se quiere meter en política, y es parte de lo que ya está pasando. Entonces se está metiendo, así en política no hay sillas vacías, y entonces se está metiendo la gente no muy buena, con algunas excepciones. Yo quiero decir que en ese sentido, me apunto más a la teoría de que probablemente que hubo descuidos, y no estoy hablando de descuidos solo de la administración pública, de los administradores públicos, sino de la misma ciudadanía que no llegó a tiempo, es decir, que sí, ciertamente se esperó. Ahora, es cierto también que hubo una tendencia de la administración Chinchilla en este caso a manejarlo no tan transparentemente como se hubiera esperado. Bueno, al respecto habría que decir que el exministro Rodolfo Silva habla de la captura del regulador, y ese es un tema de fondo. Me gustaría que se refirieran al respecto también. Sí, yo quisiera decir al respecto que don Rodolfo, que también se metió en otros contratos, en el cuestionamiento de sus contratos importantes, no solo la trocha, sino también eventualmente Alterra. Yo fui parte de la única camada de Contraloría que nos atrevimos a decir en este país que RITEV era un monopolio y que los monopolios están prohibidos constitucionalmente. Y bueno, sin embargo, esa resolución de la Contraloría General de la República, que a mí me tocó redactar, sin embargo, nunca fue levantada políticamente, y cuando llegó un nuevo Contralor, desde luego volvió a la tesis de que no era monopolio. Lo digo porque a mí me preocupa muchísimo, perdón que les diga, compañeros y señores televidentes, que no estemos descoyuntándonos, es decir, que estemos viendo solo la coyunturalidad, nos estemos sumando a una ola mediática en donde estamos señalando, digamos, una herida que ya sabemos está abierta, pero que en realidad no estamos yendo al foco de infección y a la causa de todas esas heridas que se siguen y que están abriéndose y que están probablemente más hediondas que esta. Quiero decir, la infección ya aquí es casi que general. Y eso no se resuelve, insisto, bajo el prurito de la falacia que ha explicado bien la filosofía del derecho, de la falacia legalista, que significa que cambiando una ley cambiamos la realidad. No, o cambiamos la realidad política para que las leyes empiecen a ser bien aplicadas, o aquí estamos jodidos. Y eso implica un paso, y con esto cierro, y eso implica un paso que en algo en ese sentido apuntaba Leiner, y es un paso que ya la ciudadanía en este país tiene que dar, y es darse cuenta que no puede seguirse dando con la misma piedra. Es decir, o aquí tomamos, y en algo comentaban antes en la sobremesa anterior, y es si en este país los ciudadanos y la gente buena no empieza a tomar acción, y sobre todo no empieza a votar por gente diferente, después que no se quejen, porque lo que tenemos es ineptitud, lo que tenemos es corrupción, un manejo prebendal del poder, y eso es lo que va a seguir pasando, eso es lo que vamos a seguir teniendo mientras la ciudad siga dándose con la misma piedra. Yo quisiera que pensáramos en cuáles son las lecciones aprendidas o por aprender a propósito de este episodio, de este capítulo, o de este nuevo capítulo de concesiones, de cara en este caso al desarrollo de obras estratégicas, porque en última instancia lo acontecido no elimina la necesidad existente, que es de contar efectivamente con obra. Lecciones aprendidas o por aprender. Yo creo que hay una primera lección, y es que aquí no hay que confundir. El problema no es la modalidad que se ha usado. O sea, no vayamos a satanizar, por favor, como pueblo, como nación, no vayamos a satanizar la concesión. Ese no es el problema. Seguir peleándonos contra el fantasma de la concesión no es el tema. Me parece que tenemos que crear las condiciones para que el Estado sea un regulador y un fiscalizador de mejores competencias. ¿Y eso por dónde pasa? Y eso pasa por fortalecer la ARECEP, las competencias de la Contraloría General de la República, y por supuesto pasa por reformar y fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones. Y el segundo tema es que los ciudadanos tenemos una tarea que hacer. No puede ser que le hayamos dicho que no a una propuesta fiscal para tener un Estado en una mejor condición para hacer gestión pública, y bueno, no queremos pagar impuestos, no queremos pagar tampoco peajes elevados. Bueno, si no queremos pagar por las cosas, no vamos a tener esas cosas. Los ciudadanos tenemos que ser capaces de entender que para que el Estado funcione tenemos que contribuir con él. Ahora, todos queremos un Estado que funcione mejor y que haga mejor las cosas. Y eso significa darle valor a eso. Yo me pongo a pensar, cuando un ingeniero en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes empieza por ganar 300,000 o 350,000 colones,
¿qué clase de ingeniero vamos a poder capturar? ¿Verdad? Lo llevamos 2 años y las compañías lo contratan inmediatamente, porque efectivamente el Estado requiere competencias mucho más sólidas. Y en esto, y una cosa más importante, miren, el Sistema Nacional Financiero tiene recursos cada vez más excesos en materia, por ejemplo, de pensiones. Los bancos del Estado tenían los recursos para prestárselos a esa misma compañía que iba a hacer la carretera. ¿Cómo puede ser posible que nosotros no seamos capaces de armar una figura jurídica a través de un mecanismo financiero que permita que nuestras propias pensiones, nuestras propias comunidades financien la obra que está en el proceso? Por supuesto que aquí vamos a tener que pagar un peaje, pero vamos a tener que pagar un peaje que se devuelve al propio ciudadano a través de rendimientos en su fondo de pensión, a través de rendimientos en su inversión. ¿Cómo es posible que en un consorcio de esta naturaleza, por ejemplo, no estén las municipalidades de Occidente? Sí, no, ciertamente tenemos que ponernos creativos precisamente para el desarrollo de este tipo de obras. Don Pablo. Sí, yo partiría de la base de que tenemos que aprender a responsabilizar a las cabezas, y estoy hablando particularmente de las cabezas de control. Usted habló de un regulador que en esto ha estado muy ausente, usted habló también de una Contraloría General de la República. No es posible que el primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, no tenga la capacidad suficiente, el poder suficiente para responsabilizar a un Contralor General de la República que muestra sobrada ineptitud en un caso como este. Me parece que el cuestionamiento aquí ha sido mínimo, pase indemne, como pasó también en Alterra, que nunca se cobraron las multas, y terminó además también sesionado el contrato, y todos los ciudadanos seguimos usándolo y pagándolo. Y ahí también don Rodolfo, exministro, ha hecho ese señalamiento muy puntual. Entonces, responsabilizar a las cabezas, eso pasa por la Asamblea Legislativa y también por las urnas. Yo regreso al tema de una ciudadanía competente. Creo que es importante también que acá se empiece a transparentar estos contratos, siendo que las municipalidades y las localidades tienen que ser llamadas por el poder político cuando se trata de concesiones tan grandes. Y por otro lado, también sería muy importante empezar a transparentar para ver qué está pasando, por ejemplo, en este momento en CONAVI. Hay denuncias muy serias de ingenieros muy competentes de CONAVI diciendo que ahí se está construyendo obra mucho más cara, porque se está haciendo obra nueva como si fuera obra de mantenimiento, que es mucho más cara, por decir algo, nada más, por decir un pequeño detalle. Y ciertamente ha habido un vaciamiento de contenido, y tenemos, por ejemplo, cosas tan evidentes como empresas que le deben a la Caja Costarricense del Seguro Social millones y que sin embargo siguen recibiendo contratos y siguen ejecutándolos. Son cosas muy mínimas que no estamos siquiera observando como ciudadanos, pero que no están tampoco observando nuestros representantes. Y yo, a nivel de contratos, sí quisiera decir, ya desde un punto de vista más jurídico, que a mí sí me parece que aquí la ideación ha sido una ideación muy repetitiva, es decir, no se atreven ni el Consejo Nacional de Concesiones, ni tampoco los gobiernos de turno a idear, porque la ley es bastante abierta, dice, bueno, pueden establecerse a partir de los contratos que ya conocemos o de alguna figura adicional, es decir, hay bastante libertad, igual está esa ley de contratación administrativa, y sin embargo no se atreven. Ciertamente, buena parte de la discusión pues pasará por un asunto de voluntad política, por un asunto de mejorar las capacidades del Estado y por no renunciar a este tipo de modalidades de construcción que ciertamente han probado ser pues bastante eficientes. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.